Dice el verso 5 y el verso 6. Dice, no te inclinarás no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas ni bajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, tu Elohe, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y me voy también al capítulo 61 de, de Isaías, capítulo 1, 2 y 3. Ya les explico por qué tiene relación estos dos versos en mi vida hablando personalmente. Dice, el espíritu de Yahweh, el Señor, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año bueno de la voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Lo voy a dejar hasta allí. Estas dos porciones de verdad que tocan mi ley, tocan mi mente, tocan mi esencia, porque yo vengo de una situación familiar complicada, porque mi mamá nos crió, digo crió, somos 4 hermanos. Yo soy melliza con un hombre, con mi hermanito. Resulta que mi mamá se fijó en un hombre que aparentemente era bueno, ¿verdad? Eh, Le dio las posibilidades que una mujer joven hubiera querido tener, digamos, en el tiempo de mi mamá, donde quería tener una estabilidad económica, donde quería pues estar en un hogar, hacer las cosas bien. Pero resulta que mi papá tenía problemas de adicción, problemas de drogadicción. Ella se vino a enterar ya muy tarde, en realidad muy tarde. Eh, Él le pegaba a raíz de muchas cosas. Él la trataba muy mal, y muchas cosas fueron dándose, ¿no? A raíz de un mal viene otro, hasta que un día él se fue, él abandonó, él dejó a mi madre con 3 hijos. Cuando nosotros nacimos, mi mamá ya tenía un niño de 8 años, entonces a ella le tocó luchar sola, enfrentarse a la vida sola. Y ya cuando yo creía desde muy pequeñita que mi papá estaba muerto, porque a mí eso me lo habían enseñado, ¿verdad? De que mi papá pues había fallecido. Y yo crecí como hasta los 8 o 9 años con ese pensar, hasta que un día alguien me dijo, no, su papá vive, su papá está vivo. Y yo me acuerdo que yo veía todos los días, amados, a modo personal les cuento, yo todos los días veía la ventana, porque uno como niña siempre espera que llegue el papá, ¿cierto? De que llegue ese príncipe o esa persona pues que lo respalde, que esté ahí acompañándolo a uno. Pues nunca llegó, nunca llegó. Entonces ya cuando yo ya tenía más o menos 13 o 14 años, ya que uno va teniendo como una conciencia más clara, yo le pregunté a mi mamá, porque yo ya sabía que él estaba vivo. Entonces ella me explicó que era que mi papá pues había tenido problemas de drogadicción, que había tenido pues varios factores que no eran benéficos para la familia, y que él se fue. Él se fue y nos abandonó. Y resulta que me contó que él le había hecho brujería a mi mamá, de que él no era una buena persona, de que él hacía pues cosas desde las tinieblas, de que él cuando nosotros nacimos, él procuró matarla, es decir, para que nosotros quedáramos huérfanos. Entonces, toda esa idea de ese padre que yo me había hecho en la cabeza, eso a mí se me cayó de la mente y del corazón. Entonces entró en mí mucho resentimiento, mucha sensación de que
como de abandono, ¿no? De por qué él ser así, no pensar en esa mujer que dejó sola con sus hijos. Y cambió mi mente por completo, entonces yo empecé a estar más rebelde, empecé a cambiar mucho, mucho cambié y a raíz de eso tomé muy malas decisiones. Después me fui dando cuenta de más cosas pues que él hacía en las tinieblas, que eso no venía solamente de él, sino de las generaciones de mi padre, que hacían cosas pues pesadas en término espiritual. Entonces, es duro darse cuenta de eso, ¿cierto? De que a veces la persona que más lo debe proteger a uno termina haciéndole más daño. Yo me llené de mucho resentimiento hasta que un día apareció a los 15 años, eh, queriendo supuestamente pues arreglar las cosas. Sin embargo, pues yo le di la oportunidad, yo lo conocí y, y él volvió y se fue. Y al contrario, en vez de venir pues como con un pensar, digamos, de agradecimiento con mi madre, porque mi mamá fue la que luchó para sacarnos adelante. Él empezó a hablar mal de ella delante de mi presencia, entonces se me salió el apellido literal, como decimos acá, pues yo terminé de decirle todas las cosas que tenía en mi corazón y a raíz de eso, pues más como que se arraigó en mí el dolor, ¿no? Más me até a eso que sentía por los comportamientos que él tenía. Seguí tomando malas decisiones, cumplí mi mayoría de edad, veía que, yo sé que esto da vergüenza, amado padre, pero que toda la honra sea para él. Tomé muchas malas decisiones porque yo ya veía al hombre, al hombre como tal, como sin valor, ¿cierto? Porque yo decía, los hombres son malos, los hombres lo único que hacen es hacerle daño a las mujeres. Y en mí no estaba el anhelo de tener hijos, en mí no estaba el anhelo de formar un hogar. Simplemente el corazón se ató a raíz de esas situaciones y, y me puse más rebelde. Cuando ya después yo me puse literalmente amados, yo me puse a jugar con los hombres. Es así, tal cual. O sea, me satisfacía ver sufrir a las personas, es decir, a los hombres como tal, viéndolos sufrir, eh, como que sentía el regocijo y pensaba que quizás así mi corazón se satisfacía por el mal que mi padre me había hecho a mí. Y resulta que eso son ataduras que uno tiene en el corazón. Cuando de un momento a otro conocí al papá de mi hijo y en parte pues el padre lo usó para muchas cosas buenas. En ese momento pues yo estaba muy loca, como se dice, vivía la vida loca, no le tenía valor a nada, no le tenía sentido a nada, no, como que no estaba con la mente nublada hasta que nació mi hijo. Gracias a mi Padre Celestial me dio la bendición de ser madre. Después de tantas cosas, Él me dio la bendición de conocer Sera o conocer descendencia. Y ahí fue cuando conocí el Mesías. Porque yo creía que ya después de tanto pecado, después de tantas cosas que me habían pasado, sentirme abandonada, eh, yo, yo un día me senté en una esquina de mi casa y le dije a Dios, al Creador, que yo sabía que Él existía, que Él estaba en el lugar perfecto, pero que yo creía que yo no tenía salvación por mis pecados, que yo me condenaba en el infierno. Cuando un día por un sueño me mostró en la condición que estaba, pero que yo tenía oportunidad, que Él me perdonaba y que por medio de su Hijo Él me amaba. Y ahí fue donde a mí la vida me cambió. Ahí fue cuando yo verdaderamente sentí que estaba siendo liberada. Porque esas cosas, esas vivencias, todo lo que uno vive de pequeño, así uno no se dé cuenta, eso lo ata. Y eso se refleja en la manera de vivir de cada persona. Entonces, después de que yo sabía que mi padre pues hace ese tipo de conductas, él llegó a un punto de estar y por ejemplo en esos momentos no sé dónde estaba, sé que anda como desechable, se dice acá en Colombia, es decir, personas que andan en la calle, que piden comida o que hacen cosas pues para conseguir, como digo yo, sustancias, para que no nos veten
el live, eh, yo sentía que necesitaba hablar con Dios, con el Padre de eso, porque sé que eso traía mal, ¿no? De manera básica, ¿no? Entonces, un día él me llevó a ese texto, a Éxodo 20, donde habla de lo peligroso que es la idolatría y más en el campo oscuro, en el campo de las tinieblas. Y me llamó mucho la atención de que eso venía en consecuencia de los hijos, ¿cierto? Esto es algo que el Padre nos dice, es que si tú idolatras, si tú te metes con el mal, si tú buscas las tinieblas, si tú colocas el corazón en las tinieblas, eso vendrá consecuencia para ti, para tu descendencia, hasta la tercera y cuarta generación. La idolatría trae consecuencia. Por eso eso trae enfermedad, trae ruina, trae desastre. Entonces yo ese día le pedí perdón a mi Padre Celestial por mis pecados, porque a raíz de una mala emoción, de no haber tratado mis emociones aún desde pequeña, y cometí muchos pecados, cometí muchas faltas y también pues hablé con el Padre, sabiendo la condición de la generación de mi familia por parte de mi padre, y él me hizo ver que ahí se cortó, en mí se cortó esa maldad, porque si yo seguía por ese camino, no solamente me iba a afectar a mí, iba a afectar a mi hijo, a quien yo nunca creí que iba a ser madre, y él me dio la bendición de conocer a mi hijo. Entonces, yo entendí por medio de este verso y por Isaías 61 que ahí se rompió una cadena, que ahí el Padre obró en mí a favor, que yo merecía la muerte, porque mi padre y mi abuelo hicieron, no sé si lo harán, pero han hecho cosas que no son agradables delante de él, ¿verdad? Y que por amor que él tuvo por mí, me llevó a su hijo, ¿verdad? Y que gracias a eso, en mí no ha caído esa maldad, porque para mí eso es algo aberrante, ¿verdad? Él ha puesto en mi corazón un celo ferviente por él, por su nombre, por este camino, el sacrificio que hizo su hijo. Y eso para mí es lo más valioso que puede existir, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, yo doy este testimonio para hacer ver que puede que nuestra descendencia ha hecho o hace cosas que no están agradables delante de Dios, pero que Dios es tan bueno con nosotros, que Yahweh es tan bueno con nosotros, que no ha permitido que esa maldad toque mi vida de manera secuente, ¿no? De que quizás sí fallé, pequé, pero que precisamente Él me llevó a humillarme para encontrar el favor de Él. Que como dice, sí, la generación o la cera de aquellos que hacen mal van a recibir las consecuencias. Por eso es tan delicado la idolatría. Pero que también Él hace misericordia a a millares de los que le aman y guardan mandamientos. Yo me aferré a esa porción, a Éxodo 26, y yo tuve respuesta. ¿Por qué? Porque gracias a Él, por medio de su Hijo, hoy soy libre. Hoy soy libre porque lo dice en Isaías 61, que el Hijo, el Mesías, vino a sacar cautivos a aquellos que estábamos presos, presos por la maldad de las generaciones, presos por la iniquidad, presos por los que aman la oscuridad. Y yo le doy gracias a Él, yo le doy gracias a Yahweh, yo le doy gracias a Dios porque hoy puedo decir gracias, Padre, por sacarme de esa historia, sacarme de ese linaje de maldad, porque eso es un linaje de maldad. Y aquel que siga en ese camino va a encontrar muerte, porque no va a haber verdad en él. Entonces, yo le doy la honra como testimonio de que él fue el que libró mi casa. No solamente me libró a mí, sino que libró a mi hermano mellizo, que estábamos destinados a vivir las consecuencias del mal, pero que Él tuvo compasión y ha bendecido a millares, y va a bendecir a mi hijo, y va a bendecir a la cera próxima, confiando en que Él lo hará, porque eso es la fe, eso es la emuná, eso es creer en Él. Discúlpeme que me extendí, pero para eso es la vigilia, o eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Y que el Todopoderoso de Israel sea bendecido y exaltado por siempre. Aleluya. Shalom a todos, muchas gracias. Nuestros hijos no vuelvan a repetirse. Entonces, desde raíz
tenemos que cortar con tijera, como decimos, ¿verdad? Porque esa fue la revelación que me dieron, con tijera, porque como yo más que todo uso tijeras, ¿verdad? Entonces con esa fue la demostración que desde así tenemos que aprender a cortar y no cortar tal vez de la media parte, porque a veces todavía queremos esconder algo ahí, ¿verdad? A veces estamos cortando de mitad, al final, pero estamos dejando un pedacito. Entonces ya no tenemos que hacer, sino que cortar desde raíz para ya no volver, para que ya eso no vuelva a renacer, sino que ahí termine, ahí muera, y así nuestros hijos, nuestras descendencias ya tengan la bendición de nuestro Padre Celestial, y que cada uno, ¿verdad?, sean rotas todas las cadenas en el nombre de Jesús. Declaramos, ¿verdad? Declaramos nuestras familias libres, libres de toda cadena, de enfermedad, porque créanme que es muy difícil pasar vidas de enfermedades también, porque en esta oportunidad un familiar pues ha pasado, ¿verdad? No sé qué, una de mis hermanas que estuvo anteriormente en el aire de hermano Edward también estaba dando un testimonio, ¿verdad?, de cómo ella ha sido su vida, de que han tenido cáncer y todo eso. Pues a veces el mismo pecado, o no sé, viene a veces padeciendo todo eso, ¿verdad? Porque decía yo, ¿por qué? Porque muchas de las mismas familias han aparecido con lo mismo. Yo decía, ¿por qué tiene que ser lo mismo? Si no es de un lado, es de otro, pero ¿por qué tiene que ser cáncer? Porque así es el pecado, como un cáncer, ¿verdad? Así es visto. Y pues yo desde ahí decía, Señor, rompemos toda cadena de enfermedades, de escasez, porque posiblemente llegan escasez. De todo, hermano, despojémonos. Y pues a la hermana que estaba dando de testimonio yo decía, tremendo, porque yo acabo de pasar por eso, de ver un familiar así. Y yo decía, en el momento tal vez le dirán uno sea fuerte, sea valiente, pero créanme, hermano, que en el momento que se está viviendo es bastante difícil. Pero saben, así como es difícil, pero también la mano de Dios está ahí. Y es de ahí donde Dios nos muestra qué misericordioso es. En medio de la prueba, en medio del dolor, ahí vemos la mano del Señor. Y pues, gracias a Dios podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y por eso a la hermana que estaba ahí yo le decía de que para Dios no hay nada imposible. Porque así como mi familiar fue sano, fue libertado, digo yo, porque yo creo en el Señor, que ya ha sido sano en el nombre del Señor de todo cáncer. Y créeme, era un cáncer maligno, le llamaban cáncer negro, pero eso avanzaba muy rápido. Era muy maligno y estaba a punto de llegar al cerebro. Pero ya no pasó ni para el cerebro ni para los pulmones, porque tenía riesgo de que pasara al cerebro y pasara a pulmones. Pero no se movió del lugar, y era para que avanzara rapidito. Pero ¿cómo es el Señor, que en medio de todo Dios muestra misericordia? Y por eso digo, no hay nada imposible para Dios. Como decía también hermano Luis, la reflexión que daba sobre el paralítico que estaba a la orilla. Todavía le dice el Señor, ¿quieres ser salvo? Porque le preguntó, y no es porque el Señor, él ya sabía que el hombre quería ser salvo, pero le estaba preguntando si estaba seguro de dejar todo aquello. Era algo que le preguntó. Eso es lo que le quiso dar a entender, no porque el Señor no sabía, ¿verdad?, de que él no quería, o sea, por eso le hizo la pregunta, ¿quieres ser salvo? Con toda seguridad se lo preguntó. Pero eso le quiso decir, ¿quieres dejar eso? ¿Cuántos quieren dejar todo aquello? Ya no de estar en lo mismo, porque a veces nosotros cometemos eso. He escuchado que dicen muchas personas, esta es mi enfermedad,
Entonces digo yo, ¿por qué dicen mi enfermedad? Eso no es parte del cuerpo. No digan mi enfermedad. Yo he dicho a varias personas, no digan eso. Y quizás por eso el Señor se refirió a eso. Porque, y aún era día de reposo y el hombre sabía, e incluso cuando el hombre se levantó, los demás lo acusaban y le decían, ¿por qué tomaste tu lecho? Porque era día de reposo. No querían que él se fuera caminando. Porque así hay muchos que siempre quieren ver en medio de la enfermedad, que no se levanten. Quieren que no se levanten, entonces siempre va a llegar alguien y va a decir, no, no te vas a curar, no, no vas a salir de esto. Es muy difícil. Siempre va a llegar palabras negativas. Pero ¿qué le dijo aquel paralítico? El mismo que me sanó me dijo que lo tomara. Así mismo yo les digo, el mismo aquel que le dijo el paralítico, el mismo Jesús hoy nos dice a nosotros, toma tu lecho y anda. Ya no cargar con todo eso, ya el pasado, ya no. Liberémonos de todo eso porque sí, el pasado a veces nos viene a recordar y a veces quiere todavía llevarnos al mismo, pero ya no miremos, ya dejemos todo eso atrás y sigamos adelante. Y verán que cómo la mano de Dios se va a manifestar de manera especial. Y vamos a ver la gloria de Dios. Porque, como decía también hermana Carolina, yo soy testigo y yo soy testigo, hermano. Y cada cosa digo, yo soy testigo porque el Señor ha sido maravilloso. Que en el momento que más lo he necesitado, ahí estaba el Señor. Y de eso mismo yo tengo de qué testificar y decir, soy testigo y lo digo con toda seguridad. Testigo del gran poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y yo sé que así como en mi vida, en la vida de cada uno, el Señor se ha manifestado grandemente. Amén. Hermana Verito, no sé si trae adoración. Abran cámaras, hermana, y gocémonos en el Señor. Amén.